Buenos días. Soy Cristóbal Ordóñez, como ha presentado Ana, y voy a hacer una breve introducción a cómo funcionan los programas en Simanfor, qué es lo que los usuarios modelizadores, que ha contado Felipe en su presentación, qué es lo que esos usuarios modelizadores tienen que introducir en la plataforma Simanfor para que podamos utilizarlo el resto de usuarios, ¿vale? Entonces voy a hacer un breve repaso a los tipos de modelo, qué estructura tienen esos modelos. Vamos a ver un ejemplo de todo ese código que ha contado Pepe Cáceres de Medianet. Vamos a ver un ejemplo y luego vamos a intentar ver cómo subir un modelo a la plataforma Simanfor, ¿vale? En primer lugar, los tipos de modelos, la gran clasificación que podemos hacer en cuanto a los modelos con los que trabaja Simanfor son modelos de árbol individual, de los que ya hemos hablado, y con uno de ellos vamos a trabajar esta tarde, y por otro lado modelos de masa, ¿vale? Dentro de los modelos de árbol individual, en la plataforma, libres y accesibles para todo el usuario que se pueda logar, que tenga un usuario y una contraseña, están IberoPS, que es un modelo para pino silvestre, y IberoPT, que es un modelo para pino pinaster, que es con el que trabajaremos esta tarde. Y tenemos también un ejemplo ya totalmente desarrollado de modelo de masa, que es para pino silvestre en repoblaciones de Madrid. En esta diapositiva quiero hacer un paralelismo entre los dos tipos de modelos que podemos utilizar y cómo trabaja Simanfor con estos modelos. ¿Esto puede hacer una señal? Sí. ¿Con? Pues con el de delante puede ser. Eso, gracias. Lo primero que hace Simanfor cuando utilizamos un escenario, que es la manera principal de interactuar cualquier usuario con Simanfor, lo primero que hacemos es leer el inventario, ¿vale? Eso da igual que nuestro modelo sea un modelo de masa o sea un modelo de árbol individual. Cualquier tipo de inventario lo podemos utilizar con ambos tipos de modelo. Una vez que tenemos ese inventario leído, Simanfor lo que va a hacer es dependiendo del tipo de modelo que utilicemos, lo que va a hacer es trabajar esos datos y estandarizarlos para que lo podamos utilizar dentro de cada uno de los modelos. En el caso de que sea un modelo de masa, la función initialize va a extraer de esos datos de árboles los datos con los que vamos a trabajar, que van a ser siempre datos de masa. Resumiendo, número de pies por hectárea, área basimétrica y volumen, que son las variables esenciales con las que podemos trabajar en un modelo de masa. Si estamos trabajando con un modelo de árbol individual, tenemos que hacer dos inicializaciones. Un precálculo de variables de masa con las variables de árbol y
un segundo cálculo para inicializar árboles en el caso de que los datos de árbol que hayamos metido no sean suficientes para el modelo. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con un modelo de árbol individual en el que necesitamos saber de qué tamaño es la copa, nosotros le podemos meter la altura y el diámetro, y con esas dos variables tenemos que darle una ecuación que nos permita calcular la altura a la base de la copa. Y de esa forma la función initializeTree va a calcularnos ese valor, el valor de la altura de la base de la copa, ¿vale? Entonces la idea es que Seaman4, cuando utilizamos cuando hacemos un escenario, cuando corremos un escenario, tenemos que inicializar las variables, que es el paso 2. Con árbol individual tenemos que inicializar árboles y masa, y con el modelo de masa solo necesitamos inicializar la masa. Esto lo veremos más claro esta tarde cuando tengamos un escenario. Lo siguiente que podemos hacer, o lo siguiente que va a hacer Seaman4, es hacer que la masa evolucione, que es lo que hemos puesto aquí con el término crecer. Si nuestro modelo es un modelo de masa, ese crecimiento o esa ecuación las tenemos dentro de la función applyModel. Pero si lo que tenemos es un modelo de árbol individual, vamos a tener 5 funciones, 5 estructuras en las que explicarle a Seaman4 qué es lo que queremos que haga nuestro modelo. Hay una función en la que hacemos calcular la supervivencia, cuántos árboles van a sobrevivir. La ecuación de supervivencia la tendremos que poner en la función survives, dentro del grupo survives. La ecuación de crecimiento en grow. Si hay masa incorporada, la meteremos en addTree, y esos árboles que se incorporan a la masa, tenemos que explicarle qué tamaño tienen, y esa explicación del tamaño lo hacemos con la función newTreeDistribution. Lo que hace es un número de árboles, distribuirlos en las clases diamétricas. Y después de estos 4 cálculos, lo que hacemos es algo parecido a lo que hacía la función initializeTrees, que es esos árboles nuevos los tenemos que calcular a las variables que faltan. Todas estas funciones que tenemos en un modelo de árbol individual se reducen en el modelo de masa a una única función, pero en esa única función le podemos poner todas las funciones. Supervivencia. Supervivencia en el fondo no es otra cosa que cómo varía el número de pies de la masa. Pues me da igual cómo se llamen esos árboles, qué tamaño tengan, lo único que tengo que hacer es poner una ecuación en applyModel que explique cuál es la tasa de variación, el número de pies inicial y el número de pies después de n años o n meses, dependiendo de dónde sea nuestro modelo, cuántos árboles han aumentado o han disminuido, dependiendo si la ecuación es de mortalidad o de ingrowth. Y así sucesivamente todas las funciones que tenemos en
en un modelo de árbol individual las traducimos a un modelo de masa. Una vez que tenemos esos cálculos hechos, que la masa ha crecido, es necesario en los modelos de árbol individual procesar los árboles y procesar la parcela, ¿vale? Es algo que hay que explicarle a Simanfor. Las funciones que tendemos dentro de esta parte de procesar suelen ser las mismas que tenemos en Initialize Tree o en Precalculation. Pero es necesario explicarle a Simanfor las funciones en ambos sitios porque dentro de la rutina de Simanfor, y si no que me corrija Pepe, estos cálculos los tienen que hacer en diferentes partes y necesitamos tener las ecuaciones en ambos sitios, ¿vale? Por último, dentro de un escenario podemos hacer que nuestros árboles o que nuestra masa crezca, o podemos simular una intervención selvícola que es una clara. Si os dais cuenta, cuando tenemos un modelo de árbol individual, el hueco de cómo hacer una clara está vacío. Y esto tiene una explicación fácil, y es los árboles que cortamos en una clara, podemos explicarle a Simanfor fácilmente qué es lo que queremos cortar en el escenario. Pero si hacemos una clara en la masa, si no tenemos unas funciones que expliquen cómo es esa clara, cómo varían las funciones principales de la masa, no voy a tener el resultado esperado. Por ejemplo, si yo hago una corta sistemática, es decir, si yo corto el 20% de los pies, tendremos que la variación de n, del número de pies, va a ser una disminución del 20%, y el área basimétrica también va a disminuir en un 20%. En ese caso, en un modelo de masa lo tenemos resuelto y no habría que añadir nada más. Pero ¿qué ocurre? Que cuando yo programo un modelo de masa, también quiero simular, también quiero tener la posibilidad de explicarle a Simanfor o al modelo cómo varía el área basimétrica de manera independiente al número de pies. Y eso se lo tengo que explicar con una función. Para un modelo de masa necesito incluir eso en el programa, en el modelo que subo, y para el árbol individual se lo puedo explicar sencillamente en el escenario, ¿vale? Para un usuario no modelizador esto es intrascendente, pero si lo que queremos es programar un modelo, tener esta estructura detrás antes de programar es vital, porque nos va a ayudar mucho a hacer bien, a programar bien nuestro modelo. Vamos a ver de manera rápida y sencilla cómo funcionaría cómo se programaría un modelo. Pero nos vamos a centrar en
en cosas elementales. Como ya han contado Pepe y Felipe, tenemos un archivo de código en lenguaje C#, que es con lo que vamos a alimentar el modelo. Ese archivo de código, que podremos descargar ejemplos en la plataforma, vamos a tener que editarlos con una utilidad de ficheros de texto. Aquí he puesto varios ejemplos. Visual Studio es la herramienta que nos aconseja Pepe, porque nos permite no solo ver el código de manera amigable, sino porque además nos permite corregir las funciones. Cuando yo he intentado utilizarlo, yo que soy profano en programación, me cuesta bastante entender cómo funciona la lógica, y lo uso básicamente como un editor de textos más. Si eres un programador un poco más avezado, pues le puedes sacar partido, le puedes sacar más partido. Yo, como editor de textos con ayuda de códigos de colores, utilizo MonoDevelop, lo utilizo en Linux, o cuando trabajo en Windows uso Notepad++. Hay una herramienta muy útil que se llama Diffuse, que te permite comparar archivos de texto, y cuando estás programando en base a otro modelo, esta herramienta te da facilidad para programar dos modelos a la vez. Pero bueno, hay otros muchos editores que nos facilitan la edición de un programa en C#. A modo de ejemplo, he recogido aquí la ecuación de índice de sitio del modelo que vamos a utilizar esta tarde. No se ve muy bien, pero bueno, lo que está extraído del PDF, del artículo en el que se publicó el modelo. Lo que nos permite, o lo que nos indica esta función, es qué valor tiene la altura dominante en función de una altura dominante conocida a otra edad, y con dos parámetros del modelo, el parámetro A y el parámetro C. La manera de explicarle a Simanfor esta ecuación, que es bastante sencilla, cuando nos enfrentamos por primera vez a un modelo, a un código, nos puede asustar un poco, pero si la analizamos poco a poco, podemos ver que es sencilla. La altura, el índice de sitio, que es lo que queremos calcular, H2, lo traducimos como una variable de parcela que llamamos plot. El plot es corrígeme, Pepe, el conjunto de datos o la clase. Sería la variable de tipo de datos parcela, que contiene toda la información de una parcela. Vale, entonces cualquier variable que sea una variable de parcela la tenemos que llamar primero por el conjunto de datos, que es plot, y después ponemos un punto y le decimos qué variable es dentro de ese conjunto de datos, que es siteindex, SI. Vale, esa es la variable que queremos calcular.
lo que vamos a calcular, o lo que tenemos que explicarle a Siman-Ford, es que tenemos que calcular la exponencial de todo esto. Para decirle a Siman-Ford que calcule la exponencial, tenemos una librería, es una librería, ¿no?, que se llama la librería Math, matemáticas, y dentro de esa librería tenemos la función ESP, que es igual que en Excel, que será la que nos va a calcular la función exponencial. Y tenemos que ponerle el primer valor, el valor de A, más todo esto, que es el logaritmo de esa altura conocida, el logaritmo, que será también una función de la clase Math, de una variable que está dentro del conjunto de datos parcela y que se llama altura dominante. Y tenemos que explicarle, o tenemos que indicarle, que nos dé el valor, que calcule el logaritmo de este valor. Y restamos el valor de A, otra vez. A todo esto le vamos a multiplicar una división, que es t sub 2, 80, que es el número de... es la edad a la que tenemos que calcular el índice de sitio, dividido por la edad a la que tenemos esta altura dominante, ¿vale? Y es igual que en las otras variables. Variable dentro del conjunto de datos plot, la edad, y queremos que nos dé el valor de la edad. La función que utilizamos es exponencial, que está dentro de la clase Math, para elevar esta fracción al exponente c, ¿vale? Y con este cálculo ya le hemos explicado a Siman-Ford cómo calcular el índice de sitio, el site index. Esto no es más que un ejemplo, y el resto de funciones, el resto de ecuaciones que un modelizador ha calculado, ha parametrizado, las puede introducir dentro del modelo, y tiene que ver dentro de cuál de estas funciones del código tiene que incluir esas ecuaciones. Pero la estructura es así, es bastante sencilla. Y esto se ve bastante mal, pero una vez que tenemos ese código en C#, lo único que necesitamos es ir dentro de Siman-Ford a la pestaña modelos, darle los datos del modelo. Tenemos que decirle qué tipo de modelo estamos utilizando, o qué tipo de modelo vamos a subir. Cuando subimos un modelo, hay 4 clases o 4 tipos de modelo que podemos indicar a Siman-Ford. Modelos de árbol individual dependientes de la distancia, es decir, modelos en los que vamos a tener datos de posición y eso va a importar en el cálculo del modelo. Modelos de árbol individual independiente de la distancia, y modelos de clases de parámetro, de clases de tamaño. Estos 3 tipos de modelo en el fondo son similares, y para Siman-Ford funcionan igual. No tenemos que explicarle nada más a la hora de subir el modelo. Lo que sí que tendremos que hacer diferente es a la hora de programar el modelo.
Y un cuarto tipo de modelo que sí que es diferente y que sí que hay que indicarle bien a Simanfor que es distinto, que es el modelo de masa. Y una vez que hemos elegido ese tipo de modelo, elegimos el archivo que hemos codificado y añadimos también algo muy importante dentro del modelo, que es la documentación. A Simanfor la documentación que nosotros subimos le da igual, pero al usuario no. Entonces, como modelizador, es vital subir información del modelo. Rango de datos, dónde está publicado el modelo, qué tipo de ecuaciones se han utilizado, toda la información que permita al usuario llegar a saber si el modelo que está viendo le sirve o le va a servir o no. ¿Vale? Y por último, podemos subir un archivo más que acompaña al modelo, que es un archivo de personalización de resultados, que veremos un poco más en detalle esta tarde con el ejemplo práctico. Y bueno, esto es todo lo que tenía pensado contar. Si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algunas redes sociales? Pues si no hay más preguntas.